Qué bueno tenerte aquí de nuevo hoy en Opio en las Nubes. En este tema que yo denomino el desempalme gubernamental, el tránsito de un presidente en ejercicio versus un presidente electo, bueno, está generando todo tipo de situaciones que son merecedoras quizás de otro tipo de análisis eh, que ya lo hemos venido mirando en el contexto de estos videos. Pero hoy observo aquí mi computador y me encuentro con las cifras relacionadas con la competitividad y el aporte de cada uno de los departamentos en nuestro país. O sea, una mirada hacia nuestras regiones, algo que en este momento me parece fundamental. ¿Y por qué mirar las regiones? O nos hemos de devolver a ese mapa interesante que quedó, pero es un mapa en términos electorales. O sea, es un mapa que está demostrando claramente no solo una dispersión electoral, sino también una convergencia ideológica en diferentes regiones de nuestro país. El tema del litoral del norte, el litoral occidental y la zona, digámoslo así, selvática de nuestro país, con un centro compacto que nos está indicando pues otros temas relacionados con ideología. Pero más allá de sentarnos a hablar aquí de ideología o de religión, es mirar realmente qué está pasando con las regiones, cómo la competitividad y la productividad de Colombia cada día disminuyen más, cómo el aporte a ese modelo de dinero dentro de un contexto capitalista disminuye cada vez más, a tal punto que hay una cercanía proclive e inminente a que sea el Estado quien reemplace una serie de áreas que son fundamentales para el desarrollo productivo y económico de nuestro país. Bogotá sigue siendo la ciudad que más aporta a esa estructura productiva, pero también sigue siendo Bogotá una ciudad que depende altamente del Estado. No en vano, como lo planteé hace unos minutos, o unos segundos más bien, Bogotá quedó dentro del contexto de ese nuevo mapa ideológico que tiene nuestro país, porque no fue un voto fusil. También Bogotá entonces depende altamente del Estado y el crecimiento del Producto Interno Bruto de estas ciudades y de estos departamentos tiene a veces mucho o poco que ver con un impacto productivo que conduzca pues realmente a la generación de riqueza en un contexto capitalista para nuestro país. Pero entonces, ¿qué es lo que más me preocupa, lo que yo veo aquí en estos gráficos? Seguramente es cómo han ido perdiendo participación en este contexto de productividad, de capitalismo y de creación de riqueza departamentos como el Valle del Cauca, quien contra un 40 y tanto, 50% de Bogotá o un 30-35% de Antioquia ya bajó al 14%. Se nota claramente una profunda e inmensa dependencia de un sistema mono, de un sistema individual, de un sistema único, que conduce a este departamento como tal a únicamente depender casi que de manera exclusiva de una serie de actividades económicas que han traído a lo largo de 30, 40, 50, 100 años o tal vez más. De esta manera, el Valle del Cauca ha ido transitando entonces de un modelo altamente productivo, competitivo, emprendedor, no del tamaño, dimensión y proporción de Antioquia, pero sí obviamente un modelo de emprendimiento que les ha ayudado a generar riqueza. Sin embargo, ya llegar al 14%, cuando vemos que no están dependiendo sino casi que exclusivamente de los ingenios, de la capacidad agrícola y agroindustrial de Palmira, de la capacidad también agrícola y pecuaria de Buenaventura y obviamente ya de Cali, que es una amalgama entre industria, logística, construcción y comercio, pasando a un modelo mucho más estatizado. Realmente eso hace parte de lo que a mí me llama poderosamente la atención en este momento. ¿Por qué? Porque entonces lo que eran antes unidades productivas que podían alcanzar unos niveles capaces de producir un dinero residual a través de impuestos,
a través del cual también se puede llegar a generar prosperidad en las personas vulnerables, nos encontramos entonces ahora con lo contrario, no se genera riqueza. Pero también pasamos a otro problema bien importante, y es la dependencia excesiva de las remesas. El Valle del Cauca está llegando a la espectacular cifra de 6 billones de pesos en remesas. Sin embargo, pasa algo muy similar. Estas remesas por término medio van al gasto, al consumo, a las cirugías estéticas. Ocasionalmente también van a la construcción, pero hay que entender que la construcción en sí misma no es un modelo de progreso. Usualmente cuando uno era mucho más joven, entonces decían, están construyendo edificios, estamos progresando. Están construyendo centros comerciales, eso es progreso. Están pavimentando las calles, eso es progreso. Sin embargo, se fueron también olvidando progresivamente de la generación de productividad, de la generación de capital, de la construcción de un modelo de emprendimiento que sea eficiente, efectivo, pero que sea 100% capitalista, que cubra realmente todos y cada uno de los aspectos de la innovación. No pase como, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, donde una venta de peluches, una fotocopiadora, una litografía, un restaurante básico, una boutique, y eso lo podemos extrapolar a casi toda Colombia, se ha convertido en emprendimiento. Realmente un emprendimiento es útil a partir del momento en el cual empieza a generar riqueza, que se da después de que alcanzan el punto de equilibrio pasados 3 años. Sin embargo, después de que pasan esos 3 años, también se extrapola, o sea, sube, crece y aumenta la producción de dinero en unas cifras que son demasiado importantes. Pasa una idea a una startup y esas startups obviamente les van a generar riqueza. Y de eso poco o nada vemos, en este caso, volviendo al mismo tema, al departamento del Valle del Cauca. De ahí la concentración que tengo yo durante estos días en el fenómeno de las regiones, que también se deriva, como lo dije al comienzo, del mapa electoral que quedó de un país llamado Colombia, en donde no se puede seguir creyendo que la izquierda colombiana, el neomarxismo, su líder obvio, que es el señor Gustavo Petro, y otros que están a su alrededor, se van a quedar simplemente con las manos cruzadas y van a terminar avasallados por este gobierno, del cual, pues sí, evidentemente tenemos que esperar 365 días a partir del 7 de agosto. Es mi creencia, mi conocimiento, mi experiencia y mi definición total al respecto. No se puede esperar que en 90 días todo se solucione. La gente está muy esperanzada, pero esa esperanza también se tiene que traducir en hechos reales, en hechos concretos y en redinamizar la economía, la cirugía intensa, el sector de la salud y otras áreas que hemos venido tocando. Pero entonces de aquí, o más bien, ¿por qué la importancia de mirar las regiones? Porque también vienen las elecciones del año entrante, en donde se va a desdibujar por completo el modelo y el concepto ideológico. Ya lo decía yo en otro video. El centro democrático, dentro de su contexto, su modelo de fracasos, también está el hecho de que solo su líder y otras personas han sido capaces de entender lo que es la filosofía o la idea o la ideología, pues en este caso el señor Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, cuando miramos el contexto de las regiones, entonces va a empezar a ocurrir algo muy similar. Se va a aprovechar ahora la foto, la capacidad de lograr votos de esa foto, y como siempre los mismos, sin importar la edad, sin importar si es hombre, si es mujer, sin importar de a dónde viene, dónde haya estudiado, va a cooptar la mayor cantidad de votos precisamente sin generar un modelo ideológico, un referente económico, porque es que es ahí donde realmente nos la estamos jugando. Porque es evidente que Colombia no va hacia un modelo libertario, Colombia no va hacia un modelo neoliberal, ni anarcocapitalista, ni de libertades negativas. Seguramente vamos hacia un modelo de contención y estabilidad económica para permitir que el país pueda ir resurgiendo progresivamente. Sin embargo, también encontramos modelos ortodoxos dentro de este gobierno, que se reflejan en un ideario religioso sin importar la religión como tal,
que se reflejan en unos dogmas que poseen ellos, que se reflejan en una importante valoración del modelo de la familia, que se reflejan también en una importante decisión de apoyar al sector privado y algo que termina siendo obvio ante la necesidad nacional y que tiene que ver con la seguridad. Sin embargo, gobernadores y alcaldes a partir de 2027 poco o nada van a tener que ver con modelos ideológicos, con modelos económicos, con estructuras que tengan que ver con el capitalismo, con la economía de mercados tan siquiera. Es volver a repetir las mismas secuencias y volver a tomarse las mismas fotos. De ahí se derivaron precisamente todos estos vaivenes del centro democrático. ¿Por qué tomé el Valle del Cauca como ejemplo? Bueno, es que es muy sencillo. El Valle del Cauca hace 2 años aportaba el 25% del Producto Interno Bruto de Colombia, ahora aporta el 14%. Van a decir que es por la pandemia, van a decir que es por la pospandemia, van a decir que es por el socialismo de Gustavo Petro. No, también tiene mucho que ver con la incapacidad absoluta de los gobernantes para poder generar un modelo económico, el cual también puede ser implementado por un gobernador o por un alcalde, para generar a partir de ahí estructuras que permitan generar desarrollo, crecimiento y ante todo la creación de nuevo en Colombia del capitalismo, del concepto como tal, de lo que significa el capitalismo para la generación de riqueza, de lo que significa el emprendimiento, de lo que significa la inversión. Y es precisamente ahí en el Valle del Cauca donde se ve la desinversión, la desaparición del emprendimiento, el monocultivo, la monoempresa, el monoingenio que aporta a un municipio, los 2 o 3 ingenios que aportan a un municipio, las 2 zonas francas, 2 ingenios, un aeropuerto que aportan al municipio de Palmira, un puerto y una producción avícola y frutícola muy importante en Buenaventura que aportan, pero no pueden ser vistas como organizaciones de tipo social. El capital privado, la empresa privada, lo que busca ante todo es rentabilidad y están dispuestos a pagarle al Estado en impuestos para que a su vez el Estado, como lo dije al comienzo, reditúe hacia los grupos humanos. No podemos tampoco esperar que el capitalismo salvaje sea capaz, o la economía de mercados sea capaz de regularse a sí misma. También se tienen que corregir una serie de elementos y la gente no va a salir de la pobreza y todos no se van a convertir en ricos de un día para otro, pero en el contexto decente y honorable y emprendedor. Pero también tenemos que observar otro detalle. La creación de riqueza en el año 2025 en América Latina se concentró fundamentalmente en México, Brasil y Chile. México y Brasil, por tener una mayor población, cada uno tuvo alrededor de 9.000 los brasileros, alrededor de 7.000 los mexicanos y 2.000 los chilenos. O sea, es todo aquel que tiene más de $1 millón comprobados. Los norteamericanos tuvieron alrededor de 450.000 nuevos millonarios, pero no únicamente dependiendo de la inteligencia artificial, porque pues hoy en día todos creen que es la inteligencia artificial. Sin embargo, pues la inteligencia artificial todavía no sabe ni quién es ella misma y cómo se va a explotar y cómo va a ayudar la inteligencia artificial a crear riqueza. Es un modelo paradigmático que está entrando en esta nueva humanidad, en estos cambios de ciclos. Sin embargo, hablar de 2.000 nuevos ricos en Chile nos conduce entonces a entender que en un país como Colombia escasamente habremos llegado a 10, 20 o 30. Pero estamos hablando de ricos que son medidos a través de una empresa que se llama VS, que se encarga de mirar la generación real y auténtica de riqueza, los plusvalores que provienen del ejercicio del emprendimiento, que provienen del ejercicio de la inversión y, repito, de la construcción de los factores necesarios para generar riqueza. Por eso, entonces la gente cree que al tener remesas o al existir economías subterráneas, entonces se está produciendo riqueza, porque a su vez las ciudades se están llenando de hiperconsumo, consumo que proviene también en buena medida de las economías subterráneas, pero también de las remesas. Como no hay inversión, como no hay emprendimiento, como no hay innovación, entonces es ahí cuando nos empezamos a concentrar, por ejemplo, en departamentos como el Valle del Cauca. Y eso que no miro en este momento al eje cafetero, se nos hace muy extenso este video.
pero el eje cafetero en su totalidad llegaba a aportar el 2% de la creación de riqueza nacional, ya hoy en día ni siquiera el 1%, siendo la única que medianamente destaca la ciudad de Manizales, siendo la más competitiva en términos de infraestructura, servicios a las gentes que van a la ciudad de Pereira. Y Armenia, pues digamos que está en un tránsito, en una búsqueda que ojalá los conduzca a la generación futura y posible de riqueza. Conclusión entonces, estamos en un momento de virtual estancamiento, en un tránsito agresivo de las finanzas públicas que deberá de ser debidamente restablecido por el señor presidente electo. Entonces, miremos en el transcurso de estos días, subamos un poquitico y concentrémonos entonces en el norte, en el eje cafetero, que será el tema de un próximo video. Te deseo lo mejor, comparte, transmíteme tus comentarios, dale un me gusta, suscríbete, activa la campanita. Aquí está Juan Carlos Giraldo Gutiérrez contigo en Opio en las Nubes. Te deseo lo mejor.